Siempre nos han dicho que tener las mejores calificaciones es básicamente el pasaporte al éxito. Pero, ¿y si les dijera que hay otra habilidad, una mucho más humana, que al final es la que de verdad marca la diferencia? Hoy vamos a hablar justo de eso, de la inteligencia emocional, esa pieza que a menudo falta en el rompecabezas del éxito. Desde que somos chicos, la idea es súper clara. Saca buenas notas y tendrás las puertas abiertas. Pero, seamos honestos, la vida real nos muestra que la historia es un poquito más compleja. ¿De verdad el coeficiente intelectual es la única vara para medir nuestro potencial? ¿O hay algo más? ¿Algo que no se ve en los exámenes? Y esa duda es justo la que nos trae aquí. Es una pregunta que muchos se han hecho, porque la experiencia nos grita que hay otro tipo de inteligencia funcionando, una que no se mide con exámenes de opción múltiple, sino en el día a día, en cómo manejamos nuestras emociones y nos relacionamos con los demás. Ahora, para entender el poder que tiene esto, tenemos que echar un vistazo atrás. Porque, ojo, esto de que las emociones tienen su propia inteligencia no es una moda nueva. En realidad es el resultado de casi un siglo de investigación y descubrimientos en psicología. A ver, el concepto fue evolucionando poco a poco. Todo empezó por allá de 1920, cuando Edward Thorndike empezó a hablar de inteligencia social. Luego, damos un salto a 1983 y Howard Gardner llega a romper esquemas con su teoría de las inteligencias múltiples, que básicamente nos dijo, oigan, la inteligencia no es una sola cosa. Pero el nombre oficial, inteligencia emocional, llegó en 1990 con Salovey y Meyer. Y ya el boom mundial fue en 1995, cuando Daniel Goleman publicó su famoso libro y puso el tema en boca de todos. Ok, ya vimos de dónde viene, pero ahora vamos al grano. ¿Qué es exactamente la inteligencia emocional? Porque no es nada místico ni abstracto, ¿eh? Es una capacidad muy, pero muy concreta. Dicho en español, se trata de ser inteligentes con lo que sentimos. Es la capacidad de usar las emociones como si fueran una brújula, que nos ayuda a tomar mejores decisiones, en lugar de que sean ellas las que nos controlen y nos hagan actuar por impulso. Pensemos en un ejemplo clásico de la vida estudiantil. Un profesor critica duramente un trabajo que nos costó un montón. El estímulo está ahí. Y la emoción, ¡pum!, llega de inmediato. Frustración, enojo, decepción. Bueno, pues la inteligencia emocional es esa pequeña pausa, ese espacio valiosísimo entre sentir todo eso y actuar. Es lo que nos hace decidir entre mandar un correo impulsivo o respirar hondo y pensar cómo usar esa crítica para mejorar. Para que esto sea más fácil de digerir, Daniel Goleman lo dividió en 5 habilidades clave. Pensemos en ellas no como cosas separadas, sino como los 5 pilares que sostienen todo el edificio de una inteligencia emocional fuerte. Aquí los tenemos. Estos 5 componentes funcionan como un equipo. Todo empieza dentro, con la autoconciencia y la autorregulación. De ahí se proyecta hacia nuestras metas con la motivación. Y finalmente, se conecta con el mundo exterior a través de la empatía y las habilidades sociales. Vamos a ver cada uno. El punto de partida es este, la autoconciencia. Es literalmente la capacidad de detenernos un segundo y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo en este momento y por qué? Por ejemplo, es darse cuenta de que esos nervios antes de una exposición no son solo miedo, sino también la emoción y la energía por enfrentar un reto. Es ponerle nombre a lo que nos pasa por dentro. Después viene la autorregulación, que es como tener un buen gerente de emociones. Es esa vocecita que nos frena antes de explotar en un trabajo en equipo que va mal o que nos impide abandonar un proyecto a la primera de cambios. Es esa pausa que transforma una reacción visceral en una respuesta inteligente. La motivación es nuestro motor interno. Y no hablamos solo de querer sacar una buena nota. Hablamos de esa garra que nos hace quedarnos estudiando hasta tarde para una materia difícil o de reescribir un trabajo por 4ª vez, no por obligación, sino porque de verdad queremos que quede bien. Es que la motivación no es un switch de prendido y apagado, ¿saben? Es más como esta escalera. A veces uno empieza abajo, en el no quiero o no puedo. Pero justo la autoconciencia y la autorregulación nos ayudan a ir subiendo, paso a paso, hasta llegar al sí se pudo. Y ahora salimos de nosotros para conectar con los demás. La empatía es la capacidad de, por un momento, ponerse en los zapatos del otro. En la universidad, esto es clave.
Es lo que nos permite entender por qué un compañero está tan estresado o por qué un profesor nos da cierta retroalimentación. Es la base de cualquier colaboración exitosa. Y por último, las habilidades sociales. Aquí es donde todo lo anterior se pone en práctica. Es saber comunicar una idea, resolver un conflicto en el equipo sin que todo explote y, claro, empezar a construir esa red de contactos que va a ser importantísima, incluso mucho después de graduarse. Entonces, ya tenemos los 5 pilares. Pero bueno, ¿y esto para qué sirve en el día a día de la universidad? O sea, ¿cuál es el impacto real de todo esto entre clases, proyectos y exámenes? Miren, desarrollar la inteligencia emocional es como ir armando una caja de herramientas para la vida. Nos ayuda a manejar la presión de los finales sin colapsar, a trabajar en equipo sin querer renunciar a la humanidad, a resolver problemas con compañeros y, lo más importante, a construir una base súper sólida para lo que venga después de la universidad. Y esta idea no es nada nueva, ¿eh? Escuchen esto. Hace más de 2000 años, el mismísimo Aristóteles ya andaba reflexionando sobre lo difícil que es manejar nuestras emociones. Sus palabras nos recuerdan que esto no es una ciencia exacta, sino más bien un arte que se va puliendo con la práctica. Así que, al final, todo se resume en una reflexión. Las calificaciones son importantes, sí, pero son una foto de un momento, son temporales. En cambio, la habilidad para entendernos y para entender a los demás, para manejar lo que sentimos, eso es una inversión para toda la vida. La pregunta no es qué calificación sacar, sino cómo se está cultivando la inteligencia que de verdad va a definir el futuro.